Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 22, 23, 24, 25 también, y de ahí nos saltamos al primer capítulo del capítulo 4, versículo 1. Colosenses capítulo 3, del 22 al 25, y después capítulo 4, versículo 1. Y la palabra del Señor, hoy día la hemos titulado, la recompensa de un siervo fiel es una herencia con Cristo. Le invito a que leamos al Señor. Siervos, versículo 22, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4, versículo 1, ¿qué nos dice? Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestra vida. Hermanos, como ha sido hermoso el estudio que hemos hecho en el libro de Colosenses, y en la primera parte que hemos llamado doctrinal, podemos ver cómo fue hermoso y potente el hilo conductor de ese mensaje, de este libro, que nos demostraba la suficiencia de Cristo y que en Cristo lo tenemos todo. ¿Se acuerda que esa fue una enseñanza potente que nos demostraba que en Cristo tenemos todo y que Él es por sobre todo nombre? Y ahora, en esta segunda parte, que hemos denominado, la parte práctica del libro de Colosenses, también lo podemos llamar al libro de Colosenses como el libro de advertencia, que está advirtiendo algo. Pero ¿qué es lo que pasa? En el tiempo, en la audiencia de los colosenses, lo que Pablo estaba previendo, lo que Pablo estaba viendo, que habían doctrinas, como bien se nos ha dicho, doctrinas totalmente apartadas de la palabra del Señor, que podemos denominar heréticas, que iban a atentar contra la suficiencia de Cristo, que iban a atentar con querer demostrar que en Cristo no estaba todo. Es por eso que, como hemos visto en los domingos anteriores, podíamos ver cómo el Señor nos enseñaba la autoridad que debía haber. ¿Y por qué la autoridad la enseña del esposo hacia la esposa, de los hijos hacia el padre, y ahora nos enseña del amo hacia el siervo? Porque lo que Pablo estaba previendo era que la primera iglesia, que ese lugar tenía que estar sustentada y tenía que guiarse por la autoridad que está contenida en la palabra del Señor para poder hacer frente a esas doctrinas heréticas que iban a atentar contra la familia, que como hemos aprendido es la primera iglesia. Por lo tanto, entrando en la palabra del Señor, la última relación que hay en un hogar, y en especial en los hogares del tiempo de Pablo, es la relación entre siervos y amos. En este contexto, los siervos eran considerados parte del hogar de una persona, pero no disfrutaban del mismo nivel de libertad que sus amos. Según Pablo, estos siervos debían mostrarle sumisión y obedecer a sus amos. Eso es lo que nos quiere enseñar Pablo en la enseñanza de hoy. Y si extrapolamos y si extendemos la palabra o lo que hemos leído al tiempo de hoy, podemos ponerla en una situación que está en una relación que la podemos comparar en la relación que tiene el patrón con su empleado, que podríamos llamarlo en lo que está ocurriendo ahora en estos tiempos. Por lo tanto, Pablo lo que nos quiere enseñar y lo que nos quiere transmitir, que sin pretender abolir la esclavitud, el Señor y los apóstoles utilizan esta figura para ilustrar sus enseñanzas espirituales al comparar al creyente, quien ahora pertenece a Cristo y le sirve como un esclavo. El Nuevo Testamento
acepta la esclavitud como una realidad social e instruye a quienes se encuentran inmersos en este sistema sobre la conducta apropiada que debe ocurrir en este caso. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Sin Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado, ¿no es cierto? Y lo que nos conducía el ser esclavo del pecado era una muerte segura en total perdición. Pero cuando Cristo tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia de cada uno, posó su vista en usted, posó su vista en mí, y nos pasó de muerte a vida. Lo que ocurrió en cada uno de nosotros es que yo en mi corazón y usted en su corazón ahora aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, así como muy bien nos está enseñando en la enseñanza en esta mañana. Debemos aceptar a Cristo, ¿escuchó? Como Señor y Salvador. Pero muchas veces queremos solamente aceptarlo como nuestro Salvador, solamente usufructuar de la bendición que de Él proviene, que por cierto es maravillosa, por cierto yo dependo solamente de la misericordia del Señor, porque he entendido que Él lo es todo para mí, pero el entender de que Él es mi Señor involucra deberes que muchas veces no queremos someternos y muchas veces no nos gusta. Por lo tanto, decir esclavo soy de Cristo se refiere a una profunda entrega y dependencia total de Jesucristo. Ahora yo dependo, necesito y anhelo estar cerca de la palabra del Señor y anhelo a través de su palabra estar cerca de Cristo, donde la persona renuncia a su propia voluntad para someterse a Él. Pablo dijo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Romanos capítulo 6, versículo 22 nos habla sobre esto. ¿Qué nos dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22? Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, fuimos libres del pecado, éramos esclavos del pecado, ahora somos hechos siervos de Dios. Por lo tanto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sin Cristo, ¿qué nos esperaba? La muerte eterna, ¿no es cierto? Estábamos condenados. Pero con Cristo, y bendito sea el Señor, nos espera una vida con Él en la vida eterna. Esa es la esperanza que usted tiene y que yo tengo y que la que me hace transitar en este evangelio. Una vez de ordenarle a los esclavos, en vez de ordenarle a los esclavos a rebelarse contra la esclavitud, Pablo lo que dice en este mensaje es lo siguiente: obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Por lo tanto, el siervo debe servir y debe actuar, y su servicio debe ser con temor, con reverencia, reconociendo que tanto el siervo como el amo son siervos de Dios y serán juzgados por Él. Por lo tanto, lo que hoy día vamos a ver frente a la enseñanza, en esta relación de obediencia y sometimiento, la vamos a ver sobre tres ejes. El primer eje es la obediencia con sinceridad y temor a Dios. El segundo eje es la perspectiva divina frente a esto. Y el tercer eje es las implicaciones para el mundo laboral moderno. Vamos al primero, que nos dice la obediencia con sinceridad y temor a Dios. La obediencia con sinceridad y temor a Dios también encierra tres puntos. El primero, motivación correcta. Los siervos deben obedecer en todo a sus amos terrenales y hacerlo con sinceridad de corazón, no simplemente para agradar a los hombres o solo cuando el amo está presente. Por lo tanto, lo que motiva mi trabajar, lo que motiva el someterme a mi amo terrenal es que primeramente mi sometimiento es al Señor. Por lo tanto, todo lo que yo hago al someterme a mi amo, al someterme a mi patrón, digámoslo así, yo lo hago pensando en que lo debo hacer perfecto, porque lo hago primeramente para el patrón de patrones, que es mi Señor. Es la motivación que debe estar en cada uno de nosotros. Lo segundo, frente al primer punto, que es la obediencia con sinceridad y temor a Dios, es que debemos actuar como siervos de Cristo. La obediencia a los amos debe hacerse como si estuviera sirviendo a Cristo. La fidelidad al amo terrenal
es en última instancia, un reflejo de la fidelidad a Dios y el deseo de hacer su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, si yo no soy capaz de someterme a la palabra del Señor, si yo no soy capaz de someterme a su enseñanza, menos voy a ser capaz de someterme a los amos terrenales. Por lo tanto, como siervo de Dios, yo tengo que entender e insistir en esto, que todo lo que usted hace, que todo lo que yo haga en sometimiento hacia mi patrón, digámoslo así, es porque estoy obedeciendo a mi Señor. Dios tenga misericordia. Y el tercer punto, frente a la obediencia con sinceridad y temor a Dios, es que todo lo que usted hace y todo lo que yo hago ahora en Cristo, lo hago con temor y temblor. Esta expresión denota respeto y reverencia. No significa que si viene mi jefe yo me voy a poner a tiritar. No. Significa, esta expresión denota respeto y reverencia. No miedo servil, sino un profundo respeto por la autoridad y una conciencia de la presencia de Dios. Cuando yo me someto a mi jefe, cuando yo me someto a mi patrón, es porque estoy entendiendo que mi primer sometimiento y que ahora soy esclavo de mi Señor y bendito sea Él. El segundo eje que dijimos es la perspectiva divina. Si hay algo que tenemos que tener todo en claro, hermano, ahora y siempre, que Dios es el verdadero amo. Él es nuestro verdadero amo. Al recordar que todos son siervos o amos bajo el ojo de Dios, se les exhorta a servir con la conciencia de que su servicio será evaluado por el Señor. Todo lo que usted hace o lo que usted haga, sea jefe o sea amo, va a ser evaluado por el ojo del Señor. Por lo tanto, amos y siervos deben actuar en sometimiento y respeto. El segundo punto, frente a esto, es la justicia divina. ¿Qué quiere decir esto? Dios es imparcial. Él juzgará a cada persona, ya sea siervo o libre, según sus obras. Está seguro que incluso en un contexto de servidumbre terrenal, la verdadera lealtad y recompensa viene de Dios. Insisto, todo lo que yo hago es esperando la recompensa de mi Señor. Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo lo hago en sometimiento a Dios primero, me someto a mi amo, pero mi esperanza, mi alegría se basa en lo que me espera junto al Señor. Y tercer punto, las implicaciones para el mundo laboral moderno. Lo primero es, sirva y trabaje de buena gana. El principio se aplica a los empleados cristianos en el ámbito laboral actual, quienes deben servir con una buena disposición, una buena expresión y con la actitud de trabajar para el Señor y no para el jefe. Hermano, no se destaque usted por ser el espinita del jefe. No, como hijo de Dios, no se destaque por el que le lleva los chismes al jefe para quedar bien con su jefe. Destáquese por su honradez, destáquese por su lealtad, destáquese porque es el primero en llegar y porque es el último en irse. Y con eso usted está dando testimonio que es un verdadero siervo del Señor. Esa es la forma en que debemos destacarnos en lo laboral los hijos del Señor. Fidelidad en la ausencia. La instrucción es ser diligente y fiel todo el tiempo, incluso cuando el empleador no está mirando, lo cual es un reflejo de la integridad cristiana. Muchos, cuando el patrón nos mira, llegamos a correr, nos movemos, transpiramos, hacemos gestos como que para que el patrón diga, qué buen empleado tengo, pero se va el patrón y ahí nos echamos. Y estamos pendientes, mirando, hoy viene el patrón, ponte a trabajar. La actitud de un verdadero cristiano en lo espiritual y en lo laboral, constantemente yo estoy trabajando, constantemente yo quiero servir al Señor como siervo del Señor, como esclavo que soy de Él, porque la mirada del Señor está puesta constantemente sobre mí. A mí no me importa que me mire el líder de la iglesia, que me miren los hermanos. Yo sirvo al Señor porque su mirada está puesta sobre mi vida. Y el mandato es que si yo sirvo con fidelidad y con entrega, un galardón me espera. Entonces yo sirvo contento, con alegría, porque hay algo grande que me espera. Insisto, no me importa si me reconocen los hermanos, no me importa si no me saludan.
Lo único que me importa es que Cristo me tomó en cuenta. Y eso para mí es sagrado y maravilloso y me hace transitar sabiendo el galardón maravilloso que de Él proviene. Pero no sé si usted se fijó en las palabras, en un título que dijimos, que lo nombramos, siervo de Cristo. La frase siervo de Cristo es una expresión teológica que se encuentra en las epístolas del Nuevo Testamento para describir a un creyente. ¿Pero qué característica tiene este creyente? Dedicado a Jesús. ¿Se da cuenta? Esa es la característica que tiene un siervo de Cristo, que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Pero ojo aquí, ese siervo es con S. Y hay un siervo con C que aparece en el Antiguo Testamento, en los Salmos, que en un sentido figurado se usa para expresar el anhelo espiritual que como siervo de Dios tenemos. Ahora, como hemos visto en esta enseñanza, el concepto de siervo de Cristo significa, primero, dedicar la vida al servicio de Jesús. Como siervo de Dios, ahora que soy esclavo y siervo del Señor, mi anhelo, lo que yo quiero es dedicar mi vida al servicio de Jesús. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo colaborar? Aquí estoy dispuesto a servir a la obra del Señor. Obedezco la voluntad de Dios, me someto a su palabra, leo la palabra, la conozco al Señor y mi anhelo es someterme a ella. Y sigo al Señor de todo corazón, sin buscar reconocimiento de otros. Eso es lo que entendemos como siervo de Cristo. Si vemos la palabra del Señor como ejemplo, Pablo, Santiago, Pedro, ellos mismos se identificaban como siervos de Cristo. Por ejemplo, si usted lee 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Pablo en Romanos 1, también él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Santiago, también en Santiago 1, capítulo 1, versículo 1, también dice que él se llama siervo de Jesucristo. Y no podemos desconocer que en estos varones nombrados había una actitud de servicio al Señor, había una voluntad de amar al Señor, había un compromiso de corazón para seguirlo y reconocerlo. No podemos desconocerlo. Por lo tanto, ellos mismos, siendo tremendos varones de Dios, se denominaban siervos del Señor. Eran tremendos hombres de Dios que conocían y entendían el significado de siervo de Dios. Pero ahora, cuando retrocedemos al Antiguo Testamento, encontramos, y esto es maravilloso, en el Salmo 42, versículo 1, cuando se usa la palabra siervo, es para describir, y el salmista describe aquí el anhelo a Dios de una manera intensa y desesperada. ¿Qué dice el Salmo? Como el siervo clama, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué maravilloso. Y el salmista compara su sed de Dios como la de un siervo que anhela el agua, mostrando un deseo profundo y una dependencia total a la presencia de Dios. ¿Es así tu anhelo, hermano? ¿Es así tu deseo? ¿Anhelas con profundidad? ¿Te desesperas cuando no puedes escuchar la palabra del Señor? ¿Anhelas congregante con tus hermanos? Eso es lo que se desprende de tu corazón. Si estás haciendo así, es porque estás siendo un siervo bien y fiel. Y Dios siga premiando tu corazón. Por lo tanto, lo que nos quiere transmitir Pablo es que la obediencia que se exige de parte de los siervos cristianos no es un servicio externo que se cumple con una actitud displicente, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios para agradarle en toda hora. Mi corazón, mi disposición, la forma en que yo trabajo, lo hago con alegría, con gozo y con buen ánimo. No displicentemente. No, mi horario es de 8 a 5. ¿Por qué me tengo que quedar media hora más? ¿O por qué tengo que llegar a las 7:30? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y lamentablemente vamos a donde nuestro jefe terrenal a pedir aumento y el jefe que nos dice, eres el más porfiado, llegas tarde y más encima eres canuto. ¿Se da cuenta? Cuando mi testimonio y su testimonio es tener una buena disposición, siempre el anhelo de servir, de estar en disposición, porque
mi primer sometimiento, como lo hemos dicho, es al Señor. Y cuando yo entiendo que a Él le sirvo, espero un gran galardón. Entonces ahora mi alegría se basa en el galardón que me espera junto al Señor. Que Dios sea misericordioso con cada uno de nosotros y podamos entenderlo así. Por lo tanto, los obreros cristianos, los hijos del Señor, debemos trabajar de corazón, consagrando todo nuestro ser en la realización de hacer bien nuestros deberes, siempre pensando que es como para el Señor y no para los hombres, sirviendo a sus amos como pensando en que están sirviendo a Dios mismo. Pablo recalca a Timoteo que la obediencia y el honor que los siervos manifiestan hacia sus amos impiden que sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Busque usted 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1, que dice referente a esto. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1, ¿qué nos dice? Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Como hijos de Dios debemos y tenemos la obligación de dar buen testimonio en nuestro trabajo, para que la palabra del Señor y la doctrina no sea blasfemada por mi mal comportar, por mi tosudez y por no someterme a los amos terrenales. Dios tenga misericordia. Finalmente, Pablo ofrece dos razones por las cuales los siervos, y en este caso los empleados, en este tiempo, debemos obedecer a nuestros amos, a nuestros patrones. En el sentido positivo, el Señor mismo los recompensará por su fidelidad. Es probable que en el presente sufran desigualdades. Es probable que nuestro jefe no reconozca nuestras capacidades. Es probable que nuestro jefe le suba el sueldo a nuestros compañeros y no a nosotros. Pero le digo algo con certeza, lo que dice la palabra del Señor en el versículo 24, esto es lo más grande. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Los siervos cristianos también son herederos de una recompensa eterna. No me importa que le suban el precio a mis compañeros, ojalá se lo doblen, pero mi recompensa yo la espero en el Señor. De Él espero, Él suple mi vida y Él tiene misericordia de mi vivir. Bendito sea el Señor. Y la segunda razón que ofrece Pablo es una razón de censura para obedecer. ¿Qué dice? Mas el que hace injusticia recibirá la justicia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Advierte que Dios va a juzgar sin parcialidad los casos de desobediencia. Tanto el siervo como el amo deben actuar en conciencia, en respeto y en honra. Porque miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, frente a esto. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembro flojera, si siembro que todo me molesta en mi trabajo, si siembro siempre está reclamando contra mi jefe, eso voy a recibir de mi jefe. Intolerancia. Y voy a estar primero en la lista cuando me despidan. Pero lo que yo quiero es servir al Señor de buena forma, ser honesto, ser responsable, dar cuenta de que como hijo de Dios hay una luz que está alumbrando en mi trabajo. Algo tiene ese empleado, algo hay en esa empleada, es responsable, es seria y maravilloso cuando entienden y saben que somos hijos del Señor, que estamos dando un buen testimonio. Dios nos ayude para lograrlo. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por su parte, los amos, los que de alguna forma tienen gente a su orden, digamos, los amos, deben tratar a sus siervos de modo justo y recto, tal como ellos esperan ser tratados por su amo en los cielos. ¿Entendió lo que leyó, no es cierto? Dios juzgará a los amos que maltraten a sus siervos, así como juzgará a los siervos que no sirvan bien a sus amos.
Miren lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Este mensaje significa que los esclavos y los amos son iguales ante Dios. ¿Se da cuenta? Son iguales ante Cristo. Por lo tanto, los amos deben tratar a sus siervos cristianos como hermanos en Cristo, ser responsables con ellos, pagarle a tiempo, tratarlos bien, manifestándose a ellos todas las virtudes que corresponden a la comunión de los santos. Ese es el llamado a los que son amos y a los que tienen gente a su cargo. Finalmente, hermanos, tu actuar, queridos hermanos, en tu trabajo, en tus funciones, ¿está dando testimonio que eres hijo del Señor? Tu proceder, cómo tú actúas en tu plano laboral, ¿eres el más responsable o eres sindicado como el más irresponsable? ¿Estás dando testimonio de que te sometes al Señor y que ese sometimiento viene de que primeramente tú te sometes al Señor? ¿Eso lo refleja en tu actuar en tu trabajo? ¿Están dando un buen testimonio? Dios tenga misericordia. Jefes, si de alguno de nosotros somos jefes, aquí tenemos gente a nuestro cargo, ¿estamos dando un trato digno a los que trabajan con nosotros? ¿Los estamos respetando? ¿Estamos siendo correctos con ellos? Recuerde que el jefe de los jefes es el Señor y está mirando cómo yo como jefe estoy procediendo con la gente que trabaja para conmigo. ¿Trabajas con ganas y bien cuando tu jefe te mira solamente? ¿O lo haces siempre sabiendo que la mirada de Dios está puesta siempre sobre nosotros? ¿Es así tu actuar? Y para finalizar, hermanos, en Cristo, y es maravilloso esto, encontramos el ejemplo perfecto de cómo obra un siervo. Y eso usted lo puede leer en el libro de Juan, en el capítulo 13. Hermanos, Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, tomó una posición que a él no le correspondía. Tomó una posición de siervo. Lo que él hizo como siervo, que era un trabajo que realmente tenían que hacer los siervos, fue lavarle los pies a sus discípulos. Qué hermoso ver cómo el Hijo de Dios nos daba una demostración perfecta de cómo es el servir. Y en eso él simbolizó la humildad al servicio, el amor que los cristianos deben mostrar unos por otros. Hermano, ¿estás dispuesto a lavarle los pies a tu hermano? ¿Estás dispuesto a hacerlo con amor? ¿Estás dispuesto como para el Señor? ¿O eso te ofende? Dios tenga misericordia. Esa ha sido la enseñanza en esta mañana del sometimiento que debemos tener los hijos del Señor. Seamos trabajadores o seamos patrones, de ambos lados tenemos que dar testimonio que somos hijos del Señor. Oremos al Señor por su palabra.